Muy buenas tardes, amable auditorio que entra en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y de 23 plataformas que se unen en distintos medios de comunicación e instituciones con esta señal. Hoy, que es un día especial, la celebración áurea, el aniversario de oro, los 50 años de una institución que ha estado en contacto con la sociedad oaxaqueña, lo mismo en los procesos formativos, en artes, que en el goce estético y en la convivencia. La Casa de la Cultura Oaxaqueña llega a sus primeras felices 5 décadas. Hemos tenido a lo largo de ya 6 días, contando hoy, con diferentes momentos en los cuales hemos gozado de la música, la danza, el teatro, las artes visuales, y también hemos tenido foros de reflexión y espacios en donde se plantean las nuevas modalidades de poner en contacto el producto artístico con el público. En este momento estamos por iniciar nuestro coloquio Autopublicaciones y Ediciones de Autor. En esta ocasión están con nosotros Citlali Rosales, Víctor Vázquez Quintas, Rodrigo Ladau y Elia Pérez López, y modera esta actividad el maestro Efraín Velasco. Vamos con cámaras y micrófonos con este espacio dedicado a autopublicaciones y ediciones de autor. Reciban la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Me siento muy honrado en estar aquí en este aniversario de la Casa de la Cultura, moderando esta segunda mesa de autopublicaciones y ediciones de autor. Yo creo que es muy pertinente el asunto que sea aquí este coloquio, en tanto que el pulso que tiene la autoedición es un pulso siempre marginal, ¿no? Es un pulso siempre de la orilla, periférico. Y este lugar justamente tenemos que recordar que nació en las orillas de la ciudad, ¿no? La capilla de Nuestra Señora María de los Siete Príncipes, ¿no? Fue una capilla que se inauguró en un lugar periférico de la ciudad, ¿no? Sobre todo fue para que en este convento se pudieran venir las muchachas de alta jerarquía de las naciones indígenas que tenemos aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces siempre en la periferia, y no hay que olvidar también que en estas crujías se acogió el padre Gay, se autoexilió para poder escribir primero una de las historias de Oaxaca, que justamente salió primero como autopublicación y que después se convirtió en una de las historias de Oaxaca canónicas. Entonces me parece como muy pertinente el que estemos reunidos aquí para tratar este tipo de labor, este tipo de actividad, ¿no? Por la naturaleza de este coloquio, que es a distancia, a mí me gustaría que las actividades, lo que estemos realizando, sea como en un tipo de plática, en este sentido de plática. Entonces, primero me gustaría que se presentaran ustedes mismos, ¿no? Y que hicieran hincapié en su labor editorial, ¿no? En esa parte en donde ustedes están conectados al proceso de desarrollo y de producción del libro de la literatura, ¿no? Bueno, podemos empezar contigo, Rodrigo. Vale, Efraín. Bueno, mi nombre es Rodrigo Landau. Yo vivo en Valdivia, es decir, en Oaxaca hace 5 años. Viví en Chile, en Valdivia, 16 años. Y bueno, me he vinculado a la edición tanto en Chile como en México. Y sí hay una conexión profunda con la arquitectura, siguiendo la línea de pensamiento de Efraín en ese sentido, ¿no? Yo creo que el editor sí es de algún modo un arjé, un arquitecto que establece los principios de un texto, ¿no? Para darle una forma, para poder orientar ese texto. Entonces, sí creo que es súper pertinente que estemos aquí en este lugar tan especial, ¿no? Y siguiendo una transmisión en vivo telemática.
Bueno, un poco para complementar la semblanza de Rodrigo. Rodrigo estudió filosofía, ¿no? en Chile, y me parece que has formado parte de varios colectivos que tienen como principal actividad la labor de gestionar espacios para la difusión de la literatura, inclusive haciendo estas publicaciones, ¿no? Sí. De hecho, bueno, meterse en grupos, meterse en pandillas, en grupos, siempre es problemático. Generar comunidad no es tan fácil. Por ejemplo, yo ahora aquí ando con la playera del grupo taller El Jabalí, de la gráfica El Jabalí. Estoy vinculado a eso ahora en este momento. Yo considero que es o sea, la edición tiene algo de comunitario, o lo tiene totalmente, sí, y de gestivo, y por eso ahora estoy como desarrollando este vínculo amistoso con el grupo El Jabalí. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Citlali, tratando también de unificar esto que estamos, de que está platicando Rodrigo, tú también has tenido acercamientos a las imágenes, a la gráfica, a través de la literatura, de la poesía. ¿Nos podrías platicar un poco de ti? Sí, pues buenas tardes a todos. Yo soy Citlali Rosales. Estoy muy contenta de estar este día en este coloquio. Agradezco mucho a la Casa de la Cultura Oaxaqueña por la invitación. De hecho, trabajo aquí y ese es también un ejercicio muy bonito, que la casa nos tome en cuenta también a los trabajadores para incluirnos en las experiencias, ¿no? Como en las actividades de este 50 aniversario. Sí, pues yo escribo poesía. La poesía para mí, como dice Efraín, siempre viene de imágenes, de todo lo que yo aprendo del mundo, de todo lo que yo consumo del mundo. A mí me gusta mucho mi poesía, y yo creo que la mayoría o toda pues es muy emocional, ¿no? Entonces a partir de eso yo empiezo a trazar como varios ejes, y de ahí es donde escribo, de ahí es como, prácticamente es como comer, como tomar agua, como respirar, ¿no? Para mí. Crear, la parte creativa es eso, ¿no? Además de un desahogo, y pues se convierten en, por ejemplo, un poema para mí es una imagen que está ahí, ¿no? De repente se congela en el tiempo. Si yo escucho, por ejemplo, mi poesía de mí o en alguien más, yo vuelvo a ese instante y a ese momento, y viene a mí como esa imagen, ese cuento que se ve como en algo muy pequeño, ¿no? Que a veces un poema puede ser muy pequeño o muy grande, pero vuelve justamente esa parte gráfica, esa parte de imagen, vuelve en ese momento y se hace presente. ¿Tu vinculación con las ediciones de autor? Pues yo tengo un libro de poesía propio, pero sí es con una editorial que es independiente, y que justamente ahorita que hablaba Rodrigo de hacer comunidad cuando propiamente se hace la edición de un libro, es así, porque en este caso se trata, por ejemplo, en el caso de la publicación que hice, la editorial lo que decía, bueno, tú vas a hacer un libro ahorita, quizá no vas a recibir nada, no vas a recibir tantos ejemplares, pero eso también sirve para que otro más venga y pueda publicar, ¿no? La idea es salir al mundo, sacar tus publicaciones, y se hace parte de un colectivo, porque de repente uno ve como, dice, no, pues es que nosotros lo estamos editando aquí mismo, nosotros estamos haciendo esto, pero de repente ya sale quién va a hacer la portada, y que también se vuelve una colaboración. En este caso de mi libro fue Spencer Farías quien hace la colaboración para crear la imagen de la portada, y propiamente como es esto parte de un colectivo, él lo hace también de manera muy emocional, ¿no? Lee el libro y a partir de eso lo crea, y entonces es como, qué bien, ¿no? Y por ejemplo, igual todos los que participaron, también en este caso tú, que fuiste el presentador de ese día, pues cuando te das cuenta ya es un trabajo conjunto mayor, y dices,
tú pensabas que era algo pequeño, tú lo considerabas así, de repente se expande, ¿no? Y se vuelve como un espíritu mismo y que es esa parte colectiva, ¿no? Sí, gracias, Citlali. Sí, el poema, la literatura tiene diferentes estadios, ¿no? Uno de los estadios es la parte de la creación, y uno piensa que el estadio más feliz de la literatura, del poema, por ejemplo, ¿no? En este caso, está cuando está el libro impreso, ¿no? Entonces, bueno, eso me liga a tu persona, Elia. Creo que de los que están aquí en la mesa, la que más ha estado en el asunto de autopublicación, ¿no? Has estado en varias de las cadenas de producción del libro, pero particularmente en la producción de tu propia obra, ¿no? ¿Nos podrías platicar algo sobre ti, por favor? Sí, como no, pues de entrada, pues agradecer a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, felicitarla, digo, 50 años de existencia, creo que hay muchas experiencias marcadas, ¿no? Y hoy que estamos aquí, pues a mí me representa algo bastante significativo y valorativo. Mencionabas al principio, Efraín, de cómo aquí se gestó este hombre que se metió acá para escribir, ¿no? Fíjate que yo creo que el escritor realmente necesita siempre de ese espacio. En mi caso, bueno, yo me vuelco a escribir también la palabra, el verbo, ¿no? Y darle sentido a través de algo que ha surgido a mí de los múltiples talleres que tomé y que me formé sobre todo con el maestro José Molina, con el maestro Rodrigo Landau, que está ahorita acá. Todo este bagaje que yo fui concebiendo, lo fui plasmando y me quedó con algo, ¿no? Yo me quedaba siempre con algo en los talleres. Yo salía de los talleres y quería yo irme a encerrar a un hotel y decir, me voy a poner a escribir hasta que me gane el sueño, ¿no? Sí. No sé si a muchos les pasa, pero a mí me pasaba. O a veces salía de los talleres y me ponía a escribir, pero pasaba algo también. Después decir, bueno, ¿y qué hago con este manuscrito, no? ¿Qué hago con esto que ya tengo acá? Y no es lo mismo verlo en la computadora que verlo ya impreso, ¿sí? Y de esa manera es como yo, en algunas participaciones que he tenido, entonces digo, bueno, ¿y ahora de qué voy a hablar? ¿No? Lo mismo, ¿no? Entonces empecé a decir, bueno, pues yo creo que voy a imprimir lo que tengo, ¿no? Y empecé por imprimir, ¿sí? Por ejemplo, imprimí esto, ese eclipse, y yo dije, bueno, y después me quedé, ¿y esto cómo se llama? Es un libro, es un manuscrito, y encontré que se llama plaquet, ¿no? Que es una plaquet, encajaba muy bien, y yo dije, bueno, pero también hay algo aquí que tiene que ver con el trabajo interior, ¿no? Porque lo que yo plasmo aquí, que es la poesía, también tiene un trabajo interno. Yo dije, bueno, ¿y cómo se podría ver mejor hasta que está impreso? ¿No? Porque tiene inmiscuida palabras, letras resaltadas, y en la poesía, como sabemos, pues cada palabra, cada línea tiene una sonoridad y tiene también esto que nos da el ritmo, ¿no? Sí. De esta manera es como yo empiezo a publicar. El año pasado también estaba yo haciendo un proyecto sobre lo que las mujeres o muchos de nosotros no siempre nos atrevemos a hablar, ¿no? Que es esa parte tabú, ¿no? Que decimos, ¿cómo voy a hablar de la vagina? ¿No? ¿Cómo voy a hablar de temas que podría ser un tanto, que para la sociedad, ¿no? Los podría vetar, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer un trabajo sobre la vagina y al final me salió esto, igual una plaquet, y luego dije, bueno, ¿y cómo le voy a titular? Y yo recuerdo que me levantaba a las 3 de la mañana a decir, le falta algo a esto, y entonces empecé a hacer un trabajo, hablabas ahorita de la gráfica, ¿no? Y empecé a ver la parte de la poesía visual, y de esa manera empecé a hacer como una especie de caligrama, y que representa, en ese trabajo, representa los puntos, representan tanto el número de página como el número del poema, y al final concluye en una imagen que es justamente la vagina.
Pero no solo eso, sino que en el trabajo escrito también se va gestando cosas que no vienen en la mente desde el principio. No sé si a ustedes les ha ocurrido eso, que al final digo, bueno, ¿y qué surge al final? Fíjense que cuando yo escribí esto, dije, ¿son poemas? ¿Qué son? Y encontré que son poemínimos. ¿Sí? Entonces entramos en los poemínimos de aquí que hacía Efraín Huerta, ¿no? Justamente, y me salió una imagen que es justamente la imagen de la vagina, ¿no? Entonces, este trabajo en conjunto justamente y se va a la impresión, ¿sí? Pero también he encontrado algo en las autopublicaciones que después viene, si hago una segunda impresión, viene ya un trabajo colaborativo, ¿no? Que es lo que mencionábamos, lo que mencionaba Rodrigo hace un momento, que en el trabajo ya se vuelve comunitario porque nos damos cuenta que siempre necesitamos de alguien más, alguien que lea el trabajo, alguien que le apueste. Y aquí, bueno, yo ya, la doctora Beatriz Soto me apoyaba en la cuestión de yo le decía, oye, ¿cómo puedo sacarlo? Porque para hacer una impresión, pues no nada más así, ¿no? Porque hay que ver la caja, ¿no? Hay que ver la forma en la que está diseñado, cómo va a quedar en la página, todo. Y ella me apoyó y ella hizo esta nueva portada, que es una imagen que va también de puntos, es una imagen que está en computadora. Y yo le dije, oye, pues se ve bien, ¿no? Entonces, aquí ya hay una autocolaboración en esta nueva edición y hizo también algo que en la de Clixe, que justamente el día de ayer la estábamos imprimiendo, porque los ejemplares porque también aquí hay algo con la autopublicación, ¿cuántos ejemplares realmente voy a hacer un tiraje, ¿no? Y ya es algo que me lo autopongo y digo, bueno, pues depende de cuánto me va a costar, ¿no? Entonces digo, que sean nada más unos 30 ejemplares. Y por ahí se me van quedando, otros sucede que generalmente uno los va regalando, ¿no? Yo a veces termino regalando las plaquettes y en este nuevo me hacía una propuesta que es esta, ¿no? Y es algo gráfico y también se ve aquí la poesía visual, ¿no? Y yo le decía, oye, pues, le digo, yo creo que así nada más ya queda la plaquette, ¿no? Ya le quitamos esta página que tenía al principio. Pero es que esta página también tiene algo que decir, ¿no? Porque aquí hablo de Safo de Metilene, entonces hablábamos del papiro original del poema de Safos, que es y digo, bueno, es que la portada también dice algo. Y aquí entra justamente eso que mencionaba Efraín, de esta línea de escribir y como la cuestión de la autopublicación, ¿no? Muchas gracias, Celia. A mí me parece que cada una de estas etapas tiene una naturaleza diferente, ¿no? Una profesionalización y un sentido de entrada a la literatura de manera diferente, ¿no? Como creador es una, ¿no? Como editor tiene que ver otras cosas, ¿no? Desde otra óptica, ¿no? Y me parece que aquel personaje, ¿no? En el caso tú, yo también he hecho autopublicación, ¿no? Cuando te metes a hacer el diseño gráfico, a hacer el diseño editorial, van apareciendo otras cosas más dentro del propio texto, del propio cuerpo textual, ¿no? Y entonces empieza uno a explorar otros lugares, ¿no? Quiero ir contigo con esto, Víctor. Tú has estado, tú fundaste una editorial, además de ser creador, ¿no? Que tiene una vena narrativa sobre todo, ¿no? Y has estado desde gestoría, en otros ámbitos, pero está el asunto también de fundar una editorial. ¿Nos podías hablar de ti y de esta experiencia, por favor? Claro que sí, Efraín, muchas gracias. Pues antes que nada, es un gusto estar en este coloquio que organiza la Casa de la Cultura Oaxaqueña, qué bueno que se realicen. Pues he tenido la oportunidad de conocer los distintos procesos, digamos, que tiene el libro, ¿no? Desde ser el escritor como hasta estar tramitando ya al último el ISBN. Y obviamente con lo primero que uno comienza es con su propia obra, ¿no? Ahorita que hablaban sobre cómo es que la
edición del libro, los procesos que implica, se convierte también en un trabajo colaborativo que te permite no solamente conocer y intercambiar tus textos con otros amigos escritores, sino también con quienes se dedican al diseño gráfico, ¿no? Quienes son ilustradores. Para mí, mi primer libro comenzó así, con amigos, que de hecho fueron los que en un evento que hubo me dijeron, oye, hay que sacar alguna publicación, y el primer libro que apareció fue este, que se llamó Efecto Temporal, ¿no? Obviamente con uno echando a perder se aprende, y nada mejor hacerlo con su propia obra, pero eso permitió que entre amigos pues apareciese, por ejemplo, las ilustraciones de un amigo pintor, Sergio Marín. Después este libro continuó porque es una plaqueta, realmente son 4 cuentos, ¿no? Que decidí que son los que más tenía yo ahí terminados. Eso continúa la posibilidad de seguir buscando quien quiera editar, quien quiera publicar el libro. Ya después apareció en una editorial, pero para mí ha sido las autopublicaciones como la posibilidad de ir también experimentando con tu propia obra, ¿no? A veces somos muy reacios y eso obviamente viene por la experiencia de cada escritor, ¿no? Cómo lo vea, pero de que solamente hagas una publicación hasta que esté terminado. Y en ocasiones puede ser como algo de un proceso, ¿no? Puedes ir cambiando, puedes ir incluso dándote cuenta que lo que aparece puede tener errores y puedes después volverlos a cambiar, y eso va generando, a final de cuentas, por más pequeño que sea la publicación, la edición, el tiraje sea muy corto, una obra. Y creo que en el ámbito que tenemos en Oaxaca ha sido muy importante las autopublicaciones. Si hacemos un poco de memoria, tal vez que es bueno que tengamos grandes editoriales, pues no serán más allá de 15, 20 años, ¿no? Y en cambio lo que ha sido el trabajo de los escritores por hacer con las imprentas, que es otra relación, ¿no? Que un poco se ha desvinculado ahora, que ahora tenemos otro fenómeno que es también, y como editor me ha sucedido, ¿no? De querer sacar una obra, pero a veces no hay los medios económicos para hacerlo, pues están las publicaciones electrónicas, ¿no? Que ahí también es otra manera de crear lectores, de que te busques también eso. Por ejemplo, para mí, no pude traer el libro de la edición de autor que estoy presentando, que quiero sacar a imprenta, pero fue muy importante el descubrir a un escritor oaxaqueño narrador, el doctor Leovigildo Vázquez, que hizo unas memorias sobre la época de la soberanía en Oaxaca. Y lo que me sorprendió, y es una edición de autor, ¿no? Corta, pero son casi 400, 500 páginas, y creo que ahí tenemos los narradores oaxaqueños a uno de nuestros escritores que casi desconocido, que no les hemos hecho caso, y que tiene unas páginas de su propia vida que tienen, desde el punto de vista narrativo, son muy interesantes, ¿no? Y te plantean también otra cuestión que tiene que ver, desde mis propios intereses, con el lugar en el que vives, ¿no? Con también narrar de dónde provienes. Y bueno, esa ha sido más o menos a grandes rasgos la experiencia, digamos, en este lado de escritor. Como editor fundé también una editorial, ahorita esta editorial Pérgola, llevamos solamente dos títulos publicados, bueno, 3 títulos, uno de ellos está en formato digital, y trata sobre unas postales, unas fotografías postales de los años 60 por ahí, que tienen anotaciones históricas de mi abuelo. Entonces, más que nada fue una cuestión de poder también compartir esos textos, ¿no? Es la otra, digamos, el otro punto donde se conecta no nada más el tema como escritor, sino también como editor. Sí, yo creo que este asunto de esta actividad de la autopublicación, de alguna manera es como tratar de remediar el contexto inmediato, en el sentido de ir construyendo tu pasado y el estar aquí, registrar el ahora.
¿no? Porque es algo que nos lleva la publicación, la autopublicación, ¿no? El registro de la inmediatez, ¿no? Ahora, bueno, ya que se presentaron, muchas gracias, ¿no? Quisiera poner sobre la mesa un par de conceptos para aclarar al público que nos está viendo de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Víctor, ¿en qué consiste, qué es el trabajo de un editor? Bueno, primeramente yo creo que el trabajo de un editor es el de un lector, ¿no? El de un lector que quiere, que descubre, que busca un texto y es un intermediario también en cuanto a lo que también propone o quiere considerar es la materialidad de un libro, las páginas, ¿no?, que aparezcan. Y eso obviamente lleva a tener con el impresor, ¿no? Pero el editor está a la búsqueda de textos que también puedan, en el sentido de, por ejemplo, de fundar una editorial, que tengan una temática, ¿no? Que vayan, que también aparezcan títulos que no están, que pueda dar esa oportunidad en el medio literario en el que está, que debe de conocer obviamente también de los libros que se conocen, que están en venta, que es lo que todavía falta, ¿no? O incluso también a considerar los textos que con alguna mirada, con algún arreglo podrían mejorar y deberían de poder aparecer. Creo que en ese sentido el editor principalmente es un lector. Es un ávido lector, es un mediador entre un documento que todavía no está distribuido en el público y la forma en la que se distribuye, ¿no? Una de las cosas que decía ahorita Rodrigo, que me parece pertinente y sorprendente, pensar en el editor como un arquitecto, como un administrador de espacios. Sí, yo creo que un editor, ¿no?, es un gran lector de principio, ¿no?, pero también debe tener una visión espacial, una visión temporal, ¿no? No solamente para poder construir un libro, para dar cuenta de hasta dónde va a llegar estas publicaciones. Tú que has estado en publicaciones aquí en México, en Oaxaca, en Chile, ¿qué diferencias culturales encuentras o has encontrado hasta antes de la pandemia en el ámbito editorial? ¿Cómo es el ecosistema del editor en Latinoamérica? Yo considero que son parecidos. O sea, hay una comunidad homogénea en el sentido de que, digamos, trabajan más o menos de la misma manera, ¿no? Pero dentro de esa homogeneidad hay mucha diversidad y hay muchas maneras de trabajar el texto. Pero dentro de ese panorama latinoamericano hay lugares que son más activos, creo yo, o tal vez desconocemos otros lados de Latinoamérica donde está sucediendo algo parecido o lo mismo. Pero México es señero en ese sentido, Argentina también, Chile, Colombia, qué sé yo, no voy a empezar a hacer la oración de todas. No, pero me parece que son justamente estos polos, ¿no? Claro, sí. Y respecto de la pregunta que le hacías a Víctor, claro, el editor es quien convierte el texto en un libro, digamos, como convencional o experimentalmente podamos concebirlo, ¿no? Pero creo que esa es también la cuestión, ¿no? Cómo el editor logra tomar ese texto que está en una especie de nube abstracta y ponerlo materializarlo y ponerlo en circulación. Pones otro de los conceptos básicos sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es un libro? ¿Cuál es el fin del editor, ¿no? En esta época de pandemia, en la cual hemos trabajado otros soportes, ¿no?, que terminan siendo unos articuladores de los textos, articuladores de la lectura, ¿no? Nos interrogamos todavía qué son los libros, qué es el libro, ¿no? O qué experiencias de literatura nos están llevando esta orilla de la pandemia, ¿no? Entiendo, Citlali, que
tú has trabajado este tipo de difusión de la literatura desde el soporte de las redes, ¿no? Sí, justo eso estaba como pensando, que en mi caso eran como dos momentos. La primera vez que ayudé y colaboré para la edición de mi propio libro, fue como sentarme con el editor y decir, mira, empezamos a hacer las lecturas, y me decía, es que yo siento que contigo va a ser muy complicado, porque me he aventado con otras personas e igual. Y al final fue rápido, porque sí, simplemente hacíamos, no es simple, pero hacíamos este ejercicio de hacer la lectura completa, nos mirábamos, escuchábamos, y era así, esto le sobra, sí le sobra, ni le aporta, ni esto está un poco raro, esto es como un fantasma, lo podemos quitar. Una vez que lo quitamos, había veces que decía, no, creo que ese mismo fantasma sí le aportaba algo, y volvíamos otra vez, y entonces se volvía otra vez, como decías ahorita, ese espacio del texto te da esas pautas para ir creando sobre lo creado, ¿no? No significa que cambies, pero sí significa que lo hagas tal vez un poco más legible, más aprendible, no sé. Pasa otra cosa. Cuando pasa la pandemia, de repente yo extrañaba las tertulias, las lecturas, hacer cosas, ¿no? Yo tenía otras expectativas. Y de repente decía, bueno, es que tampoco me puedo salir y hacer otras cosas. Y entonces lo que hice, bueno, pues tengo textos que solo estoy leyendo yo, pero quizás si me escucho de otra manera, ahí pueda hacer un cambio. Y entonces lo que hice fue empezar como a autopublicarme, pero no de manera escrita o física, sino era hacer lecturas, ¿no? Tal vez en alguna plataforma, en Facebook. Y entonces decía, bueno, este texto creo que ya está listo. Y entonces agarraba y lo empezaba a leer. Grababa una vez y decía, ahí mismo me lo editaba, ¿no? Decía, no, esta no sale porque ya vi que aquí esto está de más, esto está de menos, y así. No estoy diciendo que propiamente los textos que ya haya como leído estén ya editados al 100, pero sí me daba cuenta que ese simple ejercicio que hacía generaba que yo pudiera decir, aquí esto no me va, o esto sí funciona. Y entonces empecé a tener otro tipo de comunión con las personas, porque también había como una reacción, como decir, oye, qué bueno que está pasando esto, o mensajes así. Y entonces yo hallé como esa otra parte de autopublicarme, sin ser como escrito, y como que también para mí fue parte fundamental en toda la pandemia, que hubo el encierro sobre todo, ¿no? Que no salíamos a nada y así, porque yo ya estaba así como de picando, ¿no? la mesa ya, pero me ayudó mucho. Uh-huh. Yo creo que justamente este ejercicio que se activó en ti a la hora de trabajar con el editor, se activa de nuevo en esta autoescucha de tu texto, ¿no? Tú lees enfrente, ves lo que estás diciendo y haces un ejercicio de edición. No es justamente es parte del trabajo del editor, ¿no? Como decía Víctor, como decía Rodrigo, ¿no? Es aquel que tiene una visión en la cual no se plantea la idea del texto, ¿no? Sino que ya se pone en un soporte, ¿no? En este caso en un soporte de video, en un soporte multimedia, la literatura. ¿Tú crees que a raíz de esto, de esta última experiencia que tuviste, ha cambiado tu ejercicio literario? Sí cambió, siempre cambia. Por ejemplo, antes era muy estricta, no quería sacar nada. La publicación que hice, el poemario, me costó mucho trabajo que se realizara, fue así como de, no, ya hazlo, y fue mucho tiempo decir sí, y al final que salió me sentí aliviada, por una parte. Sí, dije, sí pude, ¿no? Y no pasa nada. Y además, la que se juzgaba peor era yo. Ya, al final de cuentas, pues, no pasó más. Y al final, ahora que empecé a grabarme y a grabarlos y a verme y a escucharme, pues sí cambió mucho, porque dejé de ser
tan quisquillosa, digamos, pero también estoy viendo que eso que decías, al ponerme de frente y al escuchar, es muy bueno hacer este ejercicio porque vale más hacer eso que tener para mí ahora, tener un bonche de textos y de repente dejarlos ahí por miedo a volverlos a intervenir y que luego los deshaga o los desarme o no me guste, no me frustre, ¿no? Y entonces haciendo este ejercicio siento que puedo avanzar sin necesidad, o sea, sí necesito ayuda siempre, o sea, como de, si yo dijera, no, pues voy a hacer otra cosa, así como ya más en grande, siento que es muy importante tener ayuda de otras personas, como hablábamos hace rato de este espíritu colectivo que se crea cuando uno ya elige publicarse, ¿no?, en un libro, que ese siempre creo yo que va a guardarse en ese nicho, ¿no?, de tener la impresión ahí y todo, que tiene un valor como muy importante, pero sí cambió y sigue cambiando todos los días. El libro no muere, ¿no? A mí me parece también que en estos, cada uno de los, como decía yo hace rato, cada uno de los estadios de la literatura, ¿no?, tiene una propia naturaleza de expresión, ¿no? Y en el momento en el que tú intervienes tu propio texto como editor, das un paso hacia atrás y a distancia ves, lo lees ya como, lees tu propia obra como un lector ajeno, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Empiezas a encontrar otras cosas y empiezas a encontrar más rincones en los cuales se puede explorar el propio trabajo, ¿no? Que es justamente lo que nos estabas comentando hace ratito, ¿no? El cómo te fuiste posicionando dentro del diseño tipográfico, del diseño editorial, y fuiste encontrando una vía de salida de tu propio trabajo en la poesía visual, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido, me gustaría que complementaras más esto que estabas contando hace ratito, cómo ha sido este trabajo doble tuyo en tanto creación y edición, en tus publicaciones, y hacia dónde crees que vaya ahorita, ¿no? Bueno, a mí me pasa algo. Yo cuando quiero escribir, a veces no siempre se tiene a la mano el papel y el bolígrafo, ¿no? Entonces, pero lo que hoy tenemos a la mano siempre es el celular. Así que me vuelco a escribir sobre, al principio escribía nada más sobre el celular, así como un documento de Word, pero yo tengo un blog que cultivo desde hace ya desde el 2008, tengo ya bastantes años con ese blog, y yo escribía sobre ese blog. Luego, cuando viene el Face, entonces hago una página. Cuando publico este libro, que lo publico en el año 2012, creo la página de Huellas de mi tiempo, y entonces me vuelvo también sobre esa página a escribir. Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en la escritura que uno hace a través de la computadora, no siempre puedes poner las líneas, ¿no? O no siempre te vas con la gráfica que uno quiere. Y en ese tenor, bueno, yo lo que hago es como no dejar huecos, no dejar vacíos. Dejo todo ahí y lo leo y luego digo, bueno, pues, lo suelto, ¿sí? Es algo que hago independientemente de las otras escrituras que generalmente estoy haciendo y las voy guardando, ¿no? Y a veces las imprimo y cuando me doy cuenta, por ejemplo, ahorita en mi escritorio está así lleno de papeles y digo, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? De repente me da ganas de pegarle lumbre y digo, no, porque me va a pasar como aquel poeta que escribió y luego lo aventó todo al agua y se perdió, ¿no? Entonces, creo que ese proceso que he hecho es como, siento que el texto es el que te va llevando, ¿no? El texto. Y a veces no tanto el texto, sino la figura, ¿sí? A mí me da también por tomar fotografías, y por ejemplo le tomo fotografías, ahorita que veía el pájaro, ustedes han encontrado alguna vez un ave que está por ahí muerta, ¿no? Y luego digo, un ave muerta, ¿y hacia dónde me va a llevar esa imagen? Y ya me lleva al proceso de la vida, a filosofar sobre qué le pasó a esa ave, qué comió, se habrá tragado ese chicle que tiramos todos en la calle y por eso murió. Entonces, siempre pienso
hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va la imagen, hacia dónde va el texto o hacia dónde me va a llevar. Generalmente no lo sé, ¿sí? Generalmente yo creo que cuando uno lo deja fluir, ya uno puede ver hacia dónde, ¿no? Es algo que yo experimento a través de la escritura en las plataformas y lo que hago de manera pues tangible, ¿no? Sí. Yo creo que cada medio tiene una forma de expresión específica, ¿no? Entonces, bueno, el medio que ahorita está ayudándonos a dispersar la literatura es el digital, y propiamente tiene una expresión específica, ¿no? Víctor, este último libro que editó Pérgola viene en un soporte digital, ¿no? Esto es a raíz de nuestra situación como dispersión, o ya hiciste este ejercicio desde mucho antes, ¿no? ¿Y hasta dónde ves cómo se ha desarrollado este ejercicio? En el caso de mi experiencia con el soporte electrónico, y en específico en este último libro que se llama Última visita a Oaxaca, realmente proviene de un deseo de publicarlo, y que también yo creo que es importante aquí recordar también como el papel del editor, pues el tema de cómo aparece el libro, y eso nos lleva desde luego a los medios económicos de cómo poder hacer que aparezca, ¿no? Y a lo cual desde luego hay que también, el editor debe estar muy, muy preparado. Mi primera experiencia con el soporte electrónico vino con este libro, de hecho que también fue colaborativo, que fue con una editorial oaxaqueña, la editorial Farus, que es POV, y que aún creo se puede leer en línea, porque realmente hicimos solamente 50 ejemplares, ¿no? Que ya lo único que quedan solamente son 2, y a partir de ahí ha tenido lecturas. Es un libro, desde luego, que tal vez uno también como escritor va tomando distancia de ciertas cosas que escribió, a otras hubiera cambiado, pero ya están, ¿no? Están ahí. Y entonces, para poder atraer a la gente al día de la presentación, pues está el otro lado, ¿no? El Facebook realmente en ese momento no tenía no estaba tan marcado la entrada a los celulares en el Facebook, entonces todavía aquí en Oaxaca estábamos más pues cercanos, por ejemplo, a ver los carteles, ¿no? De presentaciones de libros, en fin, de diversos eventos artísticos, y para mí la manera de poderlo hacer, porque seguimos con la cuestión de estamos apegados a lo material, que quede pues un registro, ¿no? Pues fue hacer una pequeña publicación con 3 cuentos, ¿no? Que al final de cuentas pues era una invitación a la presentación del libro. Y eso sirvió porque al final de cuentas lo fui dejando en las librerías, que es el otro lado también, el que los escritores, las autopublicaciones, pues podemos contar como aliados también con otros sitios importantes, y que por experiencia para mí han sido que han ayudado bastante, son los puestos de revistas, ¿no? Ahora pensamos que nada más los puestos de revistas son para venta de periódicos, para revistas, y también hablar con los dueños de los puestos de revistas. Hay quien les interesa realmente la lectura, ¿no? Y puedes dejarle 2, 3 ejemplares. Entonces, digamos, de esta cuestión del registro material del libro, ahora yo creo que en el Facebook se ha vuelto pues bastante intensa la aparición del libro, de incluso de la venta de libros por internet, ¿no? De poder hacer, las propias librerías ahora hacen también sus ventas, tienen sus páginas de Facebook. Sin embargo, las ferias del libro, ¿no? Y los soportes desde luego también van cambiando, no solamente ahora las autopublicaciones son los escritores, también hay otro tema que a mí me interesa mucho, que es por ejemplo la fotografía, ¿no? Los fotolibros también, es otra cuestión que está surgiendo, de que no específicamente tengas que ir a una galería. Yo creo que con esto de la pandemia, que se vio mucho cerrado la imposibilidad de ir a galerías, pues que aparecieran los fotolibros, ¿no? Se dio con mayor intensidad. Y en el Facebook pues ha ido avanzando, creo que para algunos de manera muy exitosa,
Para otros, pues es la forma de poder también dar a conocer tu obra. Mencionaba Elia, por ejemplo, ir publicando en tu propia página de Facebook algunos cuentos. A mí me sucedió con este libro de madera que va a aparecer, irlos publicando periódicamente, cada semana, ¿no? También esto te ayuda a ver tus lectores, que al final de cuentas pueden ser pocos o muchos, pero y al final también de entrar en una relación otra vez con lo que estás escribiendo, y en ocasiones, como decía Citlali, te detienes porque te das cuenta que tal vez en esto que ya ibas a sacar falta un cambio, ¿no? Hay que trabajarlo un poco más. Entonces también esa es otra posibilidad de detenerte y de pensar mejor cómo puede aparecer tu texto. Entonces ese ha sido, yo creo que en ese sentido también el Facebook ha ayudado bastante, ¿no? a que aparezca nuestra obra. Dos cosas. Uno, no solamente el asunto de difusión a través de las redes, ¿no? Sino también este libro en soporte digital que tienes, ¿no? ¿Cómo se ha dispersado? ¿Cómo has visto? ¿Tienes algún tipo de medición? ¿Cómo puedes ver hacia dónde se está dirigiendo en el público, ¿no? Ese es uno. Y otro que yo creo que se lo plantearía a todos, ¿no? ¿Está cambiando la literatura? Está cambiando la literatura a partir de este encierro que tuvimos de año y medio, ¿no? Está cambiando todo, ¿no? Todos los ecosistemas están cambiando, ¿no? Y de repente yo me encuentro en que hay una nueva literatura que es autogenerativa, ¿no? O generativa de manera colectiva, en el cual no solamente tú haces una publicación y te das cuenta en dónde le falta, sino que todos los participantes del Internet van involucrándose o abriendo este espacio ficticio, esta realidad ficticia, ¿no? Este mundo que crea la literatura, ¿no? Y entonces hay un asunto no es interactividad solamente, ¿no? Sino que van abriendo y son estas experiencias de realidad expandida o de ficción expandida, ¿no? Ese sería lo segundo que pondría. Pero lo primero me gustaría saber sobre cómo has medido la publicación digital y bueno, ¿no? Sí, bueno, hay herramientas ahí en el Internet, dependiendo en qué página utilices para hacer las publicaciones electrónicas, que te permiten pues ir midiendo tanto las entradas, el número de lecturas que tienes. Es importante también hasta dónde, por ejemplo, los lectores llegan también en la lectura, porque no es lo mismo que te lean 2 páginas y tal vez irte con la finta de, oye, hay 1000 lectores que leyeron tu obra de 2 páginas, ¿no? O de 3 páginas de tu obra, ¿no? A que cuántos leyeron completamente el libro. Esto va también, desde luego, con una limitante en el Internet que lo he vivido en los propios textos que he publicado ahí, que es una de dos, y creo que se ha hecho más fuerte, dejar nada más el texto en línea o permitir la descarga, ¿no? Que creo que eso también es otro tema, también nos lleva a, permitir la descarga del libro, y va a haber personas que lo quieran leer, porque no puedes estar todo el día pegado a la computadora leyendo el libro, y tal vez lo guardas para otro momento. Entonces, en ese sentido, sí ha subido muchísimo, creo que la posibilidad de que la gente se interese en tu obra, y ahí yo lo dejaría en el lado en que si les interesa lo van a terminar, que algunos te piden que les puedas mandar el libro. Creo que también está cambiando no solamente la cuestión, pensamos en los libros, que debe de ser la lectura, también ha subido muchísimo el tema de los audiolibros, ¿no? Eso también obviamente abre la posibilidad de entrar en contacto con personas con los actores, con actrices que tengan una educación en la voz y que puedan darle lectura también a tu obra, y sobre todo que también la literatura es importante, no solamente pues se lee, sino también se escucha, ¿no? En ese lado sería mi experiencia con el Internet. Sí, me recordé un poco, para ir a la pregunta, que quisiera que estuvieran pensando a ver hacia dónde, quién la quisiera responder. Recordé una anécdota que nos contaba Alberto Blanco en algún taller, ¿no? Dice que estaba una conferencia en la cual estaba Octavio Paz dando la conferencia, y de repente termina la conferencia diciendo: y la literatura la vamos a terminar haciendo todos, ¿no?
Entonces aplauden, bravo, que no sé qué. Se acerca Alberto Blanco y le dice, todos no. O sea, no todos. O sea, sí hay un asunto de democratización de esta herramienta que es el lenguaje, pero hay también una profesionalización en ella, ¿no? Que es el literato, aquel que está escribiendo literatura. Pero resulta que Octavio Paz tenía voz de profeta, ¿no? En esta época, en este momento, todos estamos, o mucha gente estamos haciendo literatura y en esa experiencia de interconectividad, ¿no? Cómo vas expandiendo, hacia dónde queda el autor, por ejemplo, ¿no? De repente yo creo que es necesario repensar estos cuestionamientos que son centrales, conceptos centrales de la literatura, y que es necesario replantearlos justo en este momento, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Hacia dónde va la literatura? ¿Está cambiando? Pues la literatura como forma es antiquísima, ¿no? Yo creo que estamos viviendo años que no se comparan en nada con toda la historia de la literatura, y en ese sentido pienso que en realidad lo que está pasando es que se acentúan ciertos sentidos, tal vez. Por ejemplo, yo me doy cuenta que encerrado en mi cuarto presto oído todo el tiempo a lo que se está hablando, ¿no? Entonces hay como una orientación hacia lo auditivo, que creo que por ahí, a propósito de Citlali, que lee sus poemas en Face, también cobrar conciencia, a propósito de los estadios que decías tú, Efraín, que un estadio importante por lo menos para el poeta o la poeta, es cuando se presenta, digamos, a viva voz o en carne y hueso, y ahí también tiene que pensar quién está diciendo eso que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, aprovechando el espacio, digamos, mi autopublicación es este texto que se llama Patio Interior, que se despliega. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así, como un acto de magia. Y bueno, queda el texto. El poema es larguísimo, es un solo poema. Entonces yo me pregunto cómo leer un poema, digamos, qué formato darle a un poema que es muy largo, que va a durar como, qué sé yo, 25 minutos en una lectura en voz alta. Entonces, esa estructura, ¿cómo yo le doy una audición, ¿no? Una audición para que aparezca la voz ahí? Entonces cada vez uno se va dando cuenta más profundamente que no es uno el que escribe, ¿no? Digámoslo así, o sea, que no soy yo, como me llame, quien está ahí, digamos, sino que es otra la voz la que puede componerse a nivel mediático incluso, ¿no? O sea, ese mismo texto puede ser dicho por otros, o sea, ¿por qué lo tengo que decir yo? O sea, ¿qué tengo que ver yo en eso? Entonces, me pregunto mucho por el oído, porque paso mucho tiempo prestando oreja a la laptop, no sé. Sí, bueno, a lo mejor sería más específico el decir, no está cambiando la literatura, ¿no? Están renovándose formas de la literatura, ¿no? Entendemos, por ejemplo, que la literatura visual, que supone un asunto de vanguardias, en realidad nace en la Grecia antigua, ¿no? Entonces, y que pasó a segundo plano en el siglo XVIII, siglo XVII, ¿no? En Inglaterra, y de repente vuelve a tomar lugar en el siglo XX, a principios del siglo XX. Bueno, hay formas de literatura que van y vienen, ¿no? Y a mí me parece que en este momento lo que nos está, a lo que nos está llevando la pandemia, ¿no? Es a cambiar ahora esta forma de literatura, ¿no? ¿Qué forma de literatura suponen que está provocando, ¿no? Tú decías ahorita un asunto auditivo, ¿no? En mi caso es más un asunto visual porque mi casa está llena de ventanas, ¿no? Entonces, hacia donde volteo, veo hacia afuera. Entonces, este encierro me ha llevado más hacia pensar a la literatura como una ventana, ¿no? Sí. Dependiendo del tipo de encierro que tiene uno también, ¿no? Bueno, el encierro también, la gracia que tiene es que nos
agudiza el sentido digamos, de fisgonear. Digamos, La Ventana siempre tiene esa cosa subversiva de aquel que mira subversivamente, precisamente. Entonces, yo creo que están todos los sentidos metidos en la problemática de hoy, telemática, y que en mi caso personal presto mucha atención o sea, me paso mucho rato escuchando podcasts, conferencias, qué sé yo, y yo creo que ahí hay un consumo excesivo también de lo auditivo, pero no sé. Yo creo que por ahí aquello que parece nuevo en realidad que es muy viejo, ¿no? Sí, solamente que está cambiando de soporte, formato, ¿no? ¿Hacia dónde crees hacia dónde ha llevado la literatura tu propuesta? Bueno, ya nos platicaste, ¿no? ¿Qué tipo de consumo tienes de literatura ahorita? ¿Cuáles las producciones que ves de literatura que se ciernen en el futuro? Bueno, referente a eso, ya un poquito atrás de lo que hablaban, tenía como dos momentos en la cabeza que me están haciendo como ruido. Voy a tratar de resumirlos. Una vez estaba en el café, en La Brújula, estaba muy temprano y de repente llega el maestro Francisco Hernández, que estaba dando taller acá, yo estaba tomando taller con él, tenía que trabajar, ya no terminé el taller, pero me dice una cosa, me dice, ¿me puedo sentar? Le digo, claro. O sea, yo así, ¿no? Feliz. Dice, no, dice, pues es que he visto que muchos de tus compañeros tienen publicaciones y así, ¿tú has pensado hacer algo o tienes algo? Le decía, no. Y me dice, ¿pero por qué? Pues no sé, le decía, es que creo que tengo mucho miedo, ¿no? Y me dice, ¿sabes cuántos libros llevo? Ya no recuerdo cuántos me dijo, pero un ejemplo, me dijo 40 libros, ¿no? Hasta ahorita. Y sabes que ahora que voy a sacar este nuevo libro que tenía que hablaba estaba haciendo creo que una imagen referente al lobo y a lupus, que tiene que ver algo ahí con algo que hablábamos, y me decía, ¿tú piensas que después de sacar más de 40 libros tengo miedo o no tengo miedo? Y yo decía, pues ya no. Me decía, claro que tengo miedo, yo siempre tengo miedo, porque voy a sacar algo nuevo, porque me voy a mostrar de una manera muy diferente al mundo, porque estoy haciendo y creando como otra cosa. Y entonces a mí me impactó muchísimo. Yo seguí teniendo miedo y me tardé muchos años para sacar algo, pero ahora estamos en otro momento. No sé si realmente fue la pandemia o ya son los tiempos en los que nos estamos animando a hacer autopublicaciones. Hace rato decías algo también. ¿Por qué? Que tal vez no todos podríamos hacer, ¿no? Autopublicaciones o gestionar algo para darle al mundo. Yo también podría pensar, bueno, y ¿por qué no? Y si me leen, que es lo que también escuchaba de otras personas, decían, es que yo en el coloquio pasado venían a Nashi y decía, bueno, es que yo tengo estos libros hechos a mano y están escritos así, y decía algo muy curioso que me hizo también como una lucecita roja, que decía, como que algo así de un abrazo para el que logre terminar de leer el libro, porque ella decía, es que son letras a mano, es una reproducción, sí, pero son letras a mano es mi letra y yo no sé si terminen algo así de entenderle hasta el final. Pero claro que va a haber alguien que seguro sí, ¿no? Le va a interesar y va a decir, bueno, yo quiero terminar de leer esto, yo quiero consumir esto, porque definitivamente estamos en un mundo donde hoy la diversidad está tomando una voz muy importante, y entonces eso habla también de los gustos, de quién te quiere leer, a quién le interesa escucharte, quién te quiere ver, como decía Rodrigo hace rato, ¿no? De manera presencial, que es también muy importante, ¿no? Cuando el poeta agarra y dice, bueno, es que yo no solo voy a escribir y lo voy a dejar aquí, me voy a presentar, a muchas personas les interesa esa... Hay autores muy performáticos en ese sentido, ¿no? O sea, que tienen mucha conciencia de cómo se instalan en el escenario y saben que no es Citlali o no es Rodrigo, digamos. Es otro sujeto el que está ahí enunciando el texto. Me parece que la naturaleza de la poesía tiene sobre todo eso, ¿no? El asunto del performance, ¿no?
¿Por qué? Porque creo que nace desde el momento en el que estás escribiendo, ¿no? En el momento en el que estás escribiendo, no sé qué pasa con los narradores, ¿no? Pero cuando sucede en la poesía, ¿no? Sucede como en un eco adentro de uno, ¿no? Uno está como leyendo hacia adentro, tratando de escuchar las resonancias y las interconexiones que tienen las palabras, ¿no? Entonces me parece que esa parte de lo performático, de lo vocal de la poesía, nace en la propia naturaleza de la palabra, ¿no? Hay un narrador, bueno, cronista, Pedro Lemebel, que está siendo cada vez más conocido. Él iba a sus lecturas con una radio a pilas y ponía el cassette y se escuchaba una rola popular, digamos, Camilo Sesto, qué sé yo, y eso lo acompañaba con su narrativa. Entonces ahí también hay un narrador, un cronista que también juega con el espacio público, ¿no? No, y que establece una ambientación, ¿no? para la producción de la poesía. Recuerdo, por ejemplo, ahorita que dijiste esto, recordé el asunto de Julio Cortázar, ¿no? Que se grababa, ¿no? para escuchar su voz y dar cuenta que siguiera ese hilo narrativo y que no perdiera el... Flaubert también hacía eso, ¿no? Se encerraba en su cabañita y se escuchaba en voz alta. Creo también que un poco de lo que decías de que se ha cambiado, yo creo dos cosas. Vivimos hoy en una era de tecnología, de TikTok, ¿no? Queremos todo en ráfaga, en rápido, y que queremos algo, una lectura, generalmente que la queremos en 2-3 minutos y dejamos, ¿no? Dejamos la pantalla, ¿sí? Y por eso yo creo que en las autopublicaciones ocurre dos cosas. Una, que si esto no está en el medio digital, no está al alcance, ¿no? Más que así presencial y todo. Y lo que está en digital, pues se vuelve como para que se vuelva, como decimos, ¿no? Si se vuelve viral, pues ya la hiciste, Juan, pero si no, ya tendrás ahí una visita, dos, y ya, ¿no? Y no sabemos realmente hasta dónde llega, ¿no? El alcance que mencionabas hace rato, ¿no? Pero también creo que es algo en lo que nosotros nos tenemos que ir como acomodando, ¿no? Acomodando a la nueva tecnología, porque hoy realmente los libros, pues sí, están digitales, ¿no? Entonces uno empieza a leer, pero la poesía, en lo personal, yo creo que la poesía siempre vamos a necesitar algo impreso, ¿sí? Porque como lo que tenía ahorita Patio Interior de Rodrigo, se necesita ver, ¿no? A mí, por ejemplo, yo agradezco el Patio Interior que me hizo llegar Rodrigo. Yo pensaba, por ejemplo, en los colores, ¿no? El rojo y el blanco, ¿no? ¿Qué me dice? Me lleva hacia una cuestión, lo primero que pienso es en el comunismo, ¿no? Sí tiene que ver con el comunismo, ¿no? Pero siempre lleva a eso, ¿no? Pensaste en el comunismo. No, pero es el rojo. o digo, bueno, ¿dónde quedó el libro rojo de Carl Jung? ¿No? O sea, no me lleva hacia allá. Por eso es que creo que sí cambia la percepción de hoy en lo digital, pero lo material siempre lo vamos a seguir teniendo. Yo en lo personal sigo siendo una persona que sigue adquiriendo libros. Lo sigo comprando porque me gusta la tangibilidad que tiene la hoja y poderlo leer. Y en la poesía, por supuesto, que ocurre lo otro que mencionaban ahorita, ¿no? La sonoridad y la intermediación que puede haber de la voz. Sabemos bien que lo que uno escribe, quizás si alguno de ustedes lo lea, y le va a dar una sonoridad y alguien que lo escuche va a decir, ¿y eso qué es, no? Pero el que lo escribió le puede dar otra entonación y decir, ya, como que ya pega más, ¿no? Porque en la poesía lo que uno transmite, ¿no? A la escucha es que provoque, ¿no? Y si el escucha se siente atraído y provoca algo, yo creo que ahí ya tenemos como un puntito, ¿no? Y decimos, bueno, algo se hizo con la palabra. Eso que creo. Víctor, como creadores, ¿estamos pensando en una literatura vieja, en una literatura no actualizada? Bueno, yo creo que como creadores, pues los temas
ahí han estado, ¿no? Tal vez lo que vamos actualizando son los momentos en los que uno como narrador, por ejemplo, puedas colocar tus historias, pero ahí está la muerte, ¿no? Ahí está el amor, no sé, la locura. El tema yo creo que también está en cómo no nada más cerrar la posibilidad de cómo es percibida como tu obra, ¿no? Y creo que eso es importante hacia el lado que ahorita mencionaban, que es para los poetas, ¿no? De que haya una presencia ahí en el momento en que estás leyendo tu poema. En el caso de POV, por ejemplo, cuando lo hicimos, también fue una ambientación, fue de hecho la presentación en la Facultad de Derecho, y mientras estaba haciéndose el libro, porque como tú dices, sí hay una voz ahí que mientras estaba escribiendo, iba pasando imágenes, hubo un corto, ¿no? Entonces todo eso sucedía mientras lo veían con la voz que iba narrando el libro de POV. Pienso también, por ejemplo, en los Estados Unidos se dio el caso de una novela por WhatsApp, ¿no? Entonces, esa es la otra posibilidad, ¿no? Que irlo mandando por WhatsApp y al final de cuentas también con el lector, uno como escritor está esas ganas de sacudir, de levantar al lector, de atraerlo, ¿no? No solamente, entonces vas viendo los medios, vas viendo también, por ejemplo, para mí el año pasado fue muy importante, por ejemplo, la fotografía, y tal vez la publicación que tengo más cercana es un libro digital de fotografías, ¿no? que tiene que ver mucho con un trabajo que uno también va guardando bastante tiempo y de repente dices, bueno, es momento de sacarlo, ¿no? Cómo va a ser percibido, tal, es algo que ya uno mostrando después de la presentación o después de darlo a conocer, pues ya no está en tus manos, ¿no? Entonces, como narradores y como lectores también, pues ahí están también otras grandes obras, ¿no? Entonces, no creo que uno esté inventando el hilo negro. No, sí, definitivamente uno no está inventando el hilo negro, pero también está uno en una etapa de madurez del objeto libro, ¿no? Digo, porque como decía Rodrigo hace rato, la literatura ha estado junto con la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero el libro no, ¿no? El libro, la publicación, el fijar la literatura a través de un medio físico, en especial con este soporte organizativo que tiene el objeto libro, es más o menos reciente, ¿no? No hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, ahora, me gustaría que todavía tenemos un poco más de tiempo para terminar el coloquio, ¿no? Me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? Acerca de este asunto de comunidad en la literatura, hacia dónde se está reflejando la comunidad a través de las redes, en la literatura, o algún otro tipo de pensamiento con el que querramos cerrar el coloquio. Bueno, el concepto de comunidad, que es tan relevante acá en todos lados, pero particularmente en Oaxaca tiene un peso importante, ¿no? Y yo he aprendido, digamos, de las formas de asociación, de asociatividad que uno ve en la calle, ¿no? Como que uno ve cotidianamente en México, cómo es que, no sé, una colonia está organizada, los códigos en particular de la forma de ser del oaxaqueño y la oaxaqueña. Entonces yo me meto dentro de eso, ¿no? Dentro de esa cuestión, y hago lo que haría cualquier persona, ¿no? que quiere unirse a otra para colaborar estéticamente, ¿no? Que es juntarse con amigos, ¿no? Yo en particular aquí con el taller de gráfica del Jabalí, es un vínculo con un amigo pintor, Dionisio Martínez, en el municipio de Santa Lucía del Camino, que es por donde más o menos queda el rumbo, donde vivimos. Hay más personas también que forman este grupo, y allí, digamos, yo puedo referirme a eso como un caso concreto de una comunidad que está en desarrollo. No sabemos qué va a pasar, si se va a disolver,
si nos vamos a divorciar o qué sé yo, pero bueno, uno va pasando de grupo en grupos también, ¿no? Hay una especie de promiscuidad colectiva que es muy benéfica a la hora de, digamos, de darte cuenta qué terreno estás pisando. Entonces, yo estoy inmerso aquí en Oaxaca dentro de las formas sociales de comunidad que hay acá, ¿no? Que son muy diversas. Por ejemplo, el espacio de la cantina es un espacio comunitario, digamos, súper rico, donde se generan muchas asociatividades y muchas historias, ¿no? Hay un montón de narrativa ahí, de discurso. Entonces yo eso lo valoro un montón, lo valoro un montón por estar acá. No, me imagino que eso pasa también más o menos de manera similar en otros lados. Bueno, y también este asunto de la promiscuidad de grupos, ¿no? Estabas hablando de este grupo en el que estás metido ahorita, que supongo por la playera tiene que ver mucho con el asunto de la gráfica, ¿no? Sí. La autopublicación en gráfica, aquí en Oaxaca por lo menos, ha tenido un boom increíble que no ha tenido la autopublicación de la literatura. ¿Qué puedes ver ahora que estás cerca de ese grupo sobre esto? Pues veo la potencia que todos sabemos que tiene Oaxaca a nivel gráfico, digamos, es una meca mundial de lo gráfico, entonces yo inevitablemente me tenía que juntar con la banda pintora, ¿no? Con la banda gráfica, independientemente de las ideologías estéticas que tenga tal o cual pintor, ¿no? Pero ya, por ejemplo, conocer lo que significa hacer un grabado, yo realmente no había tenido la oportunidad de estar viendo cómo se genera un grabado al interior de este taller. Pues eso a mí me va enseñando también cómo por ejemplo la palabra edición en gráfica funciona de una manera muy distinta que en literatura, ¿no? O sea, va agarrando un significado la palabra que antes no tenías. Entonces son procesos de convivencia interdisciplinaria que son súper valiosos. ¿Qué significa la palabra edición en gráfica? Pues viste que van como poco a poco, ¿no? O sea, desde el uso del soporte, de la placa, hasta que, digamos, qué sé yo. Lo que pasa es que me estoy acordando del uso concreto que le da Dionisio, el nicho, al momento en que surge el grabado, ¿no? O la edición, ¿no? O sea, numerada, no numerada, ¿cuándo va a firmar cuándo va a firmar el grabado o no lo va a firmar? Entonces sí se ve de manera muy distinta el fenómeno editorial en un taller de gráfica que en el plano únicamente literario, ¿no? Claro. Hay una serie de códigos, de jerga que es propio del taller de gráfica, que es muy rica. Sí, el bon à tirer, por ejemplo, ¿no? El bon à tirer, que es una copia de grabado que se hace y se deja en el taller, en donde certifica que así es como el grabador como quiere que queden en las últimas copias, ¿no? Entonces, por ejemplo, queda una copia que no satisface al grabador, va al dibujante, al creador de la imagen, va y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo no pedí que tuvieran estas líneas, estos colores, vamos a revisar tu prueba de tiraje, ¿no? Van, revisan, y si está así como está al final, pues ahí salió, si no, entonces se tienen que hacer los remiendos, ¿no? Entonces hay como si una jerga y una diferencia entre la operatividad y experiencias, ¿no? Sí, además también el vínculo por ejemplo, con las letras. O sea, yo en ese sentido soy colaborativo, o sea, estoy tratando siempre como también de infundir esa gracia digamos, del lado de la pintura o del lado de este amigo que también es un gran lector, es de todas maneras una persona sensible al mundo de las letras. Pero se da esta convivencia. Uh-huh. Sí, de dos partes distintas, ¿no? Citlali, ¿algún proyecto que venga en ciernes?
Pues sí me gustaría sacar otro libro y como decía él, por ejemplo, en la parte fotográfica, tal vez incluirle también, porque a mí me gusta mucho hacer autorretrato, no selfie, autorretrato, y he trabajado como mucho en eso, tengo algunas cosas y me gustaría como hacer un libro así combinado con fotografía y con poemas, ¿no? Hace rato decían algo muy importante, que decían, bueno, es que no estamos haciendo nada nuevo, y eso nos queda muy claro, ¿no? Todo ya está dicho en el universo, pero lo que sí hacemos, que somos como gotitas de agua, ¿no? Al caer, al dejar caer algo, al dejarnos caer, estamos haciendo toda una resonancia, ¿no? Estamos creando mucha onda alrededor de lo que estamos creando, de lo que estamos trabajando, y pues sí, en un futuro no muy lejano tengo como la intención de hacer eso. Siempre digo que ya tengo como listos mis textos, pero volvemos a la parte de la edición y es donde digo, ahí se me empieza así como a craquelar un poco la estructura, pero creo que no, porque ahora mismo me siento como fuerte para volver a ejercer eso, para decir, creo que es momento de empezar a hacerlo, autopublicarse, y es que esto también nos hace crear conciencia de nosotros mismos, del contenido que estamos sacando, de lo que estamos haciendo, y creo que cobra mucho más sentido cuando tenemos esta retroalimentación, ¿no? Que vuelvo a la resonancia, ¿no? A esta parte también como de vibración. Cuando alguien te dice, oye, fíjate que escuché algo, o cuando alguien te lee y tú te escuchas que te leen, ahí es cuando creo yo que empieza como a crecer mucho más y se hace mayor y más grande. Eso se me hace importante y claro que sí me gustaría hacer algo ya pronto. Sí, yo creo que es justamente todo este trabajo, estas actividades que hemos realizado durante el confinamiento, ¿no? Nos deben de ayudar a reflexionar sobre nuestra propia obra, ¿no? El cómo esto que dijiste hace rato, que te escuchabas, ¿no? en los videos y podías dar cuenta, bueno, esto le falta, esto le sobra, que era un ejercicio de autoedición, ¿no? Bueno, tratar de aprovecharlo ahora para los nuevos proyectos, ¿no? Proyectos, sí. Elia, ¿algún proyecto que tengas en ciernes o algún proyecto en el que estés trabajando que nos quieras platicar? Pues yo generalmente me mantengo siempre escribiendo, tengo ahí varias cosas, creo que proyectos que se han quedado en la mesa, ¿no? Tengo por ahí un proyecto que le llamé El Andar de las 9 Musas y ahí está. Luego tengo un proyecto que mandé a un concurso que ya no supe ni qué resultado hubo, que era referente al mezcal, ¿no? Hice una serie de poemas al mezcal. Luego hice otro que se llamó Poemas en tiempos de pandemia, justamente cuando empieza la pandemia. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Yo creo que empezar a seleccionar, ¿no? A seleccionar los textos, ver de qué manera los voy a publicar, ya sea en un libro, una plaqueta, no lo sé, ¿no? Creo que mi trabajo ahorita está como en ir como desmenuzando, ¿no? Fragmentando lo que ya tengo y decir, bueno, aquí tengo una serie de escritos sobre esta temática, irlos juntando sobre temáticas, ¿no? A mí me pasa algo, soy como muy de ir mezclando temáticas, ¿no? De repente escribo de un tema, luego me voy a otro tema y soy un poco así, ¿no? Entonces, de este bagaje que tengo, entonces es como irlo ahorita seleccionando, ¿no? Creo que ese trabajo es en el que me voy a centrar, pues ya yo creo después de todo esto, ¿no? Y ver qué surge, ¿no? Porque también ocurre algo que puedo centrarme en algo y de pronto me desvío hacia otra cosa, ¿no? Quería comentar también algo que tiene que ver con los miedos que mencionaba Citlali, ¿no? Creo que la autopublicación también es un ejercicio de valentía, ¿sí? Y porque también creo que el esperar que haya una aprobación, yo creo que eso no se va a dar. ¿Sí? Yo creo, si le digo a alguien, oye, ¿me puedes aprobar eso para que yo lo publique? Le diga, sí, déjamelo ahí, ¿no? Y te contesto en 5 años tal vez. Y yo digo, en 5 años eso ya pasó de moda, déjame ver. Entonces yo creo que hay una cuestión ahí de que la obra
y la letra no se quede nada más en ese manuscrito de letra muerta, sino que podamos también dejarlo volar, ¿no? Dejarlo volar, soltarlo. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaron a salir las televisiones de plasma, y yo dije, bueno, ¿y a dónde quedó la caja negra grandísima que teníamos y ahora la tenemos bien estilizada, ¿no? Y escribí algo sobre eso. Y alguien me decía, oye, Elia, ¿por qué no lo pegas en las paredes de las calles de Oaxaca? Y yo dije, dices que eso va a pasar de moda, y ahorita en efecto ya pasó, ahorita ya estamos hablando de imágenes que nada más son proyectadas y a veces ya ni necesitan siquiera un aparato, ¿no? Entonces, yo digo, sí es cierto, y por eso mencionaba, ¿no? De ir de alguna manera tal vez seleccionando, y quizás haya algo que ya no sea de actualidad, ¿no? Así que de mí yo creo es seguir picando, ¿no? Seguir picando, seguir haciendo y buscar el horizonte. Seguir aprendiendo del propio trabajo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahorita que mencionaste estos desvíos que se tienen durante las etapas de creación, esta anécdota que platicaba Ítalo Calvino acerca de los archivos que tenía de temas, ¿no? Entonces tenía temáticas de animales, tenía temáticas de ciudades, tenía temáticas, y de repente escribía sobre un proyecto en particular que iba a terminar pero nunca terminaba, y entonces se iba encarpetando en diferentes, hasta que de repente se daba cuenta que el de ciudades ya tenía muchas cosas, ¿no? Entonces toma el de ciudades, recapitula y arma Ciudades Invisibles, ¿no? Que es un libro que tiene un aspecto estructural, ¿no? La estructura salta a la vista, ¿no? Sí, y bueno, también ahorita que mencionabas eso, por ejemplo, el trabajo que tiene Zurita, ¿no? Con el de las que hace sobre los cementerios, ¿no? De ir escribiendo los poemas en una forma de criptas, ¿no? Entonces, ese trabajo a mí me encanta, y es algo que me lleva también. Por eso decíamos, en efecto, que si todo ya está escrito, sí, ya todo está dicho, sí. Lo único que nosotros hacemos es reescribir o actualizarlo, ¿no? Lo que hacía Mallarmé, le digo, ya está. Entonces, lo que hoy hacemos y la apropiación de la poesía visual, pues es nada más como darle otro giro, plasmarlo de otra manera, darle otra interpretación, pero al final es la necesidad, porque se escribe, ¿no? Y es algo que yo me digo, bueno, ¿y por qué escribo? ¿Y por qué no mejor me dedico a bailar o a hacer danza, o sé, otra cosa? Pero es una necesidad, ¿no? Es una necesidad que uno lo vuelca a través de esta parte, que también yo le llamo que es una gran parte catártica, ¿no? Y que es algo que a las mujeres nos ha también etiquetado, ¿no? Que pues dice, bueno, es que las mujeres escritoras, sobre todo poetas, somos muy intimistas, y decimos, ¿será? A mí me ha quitado como esa interrogación, ¿no? Y digo, pues tal vez, pero de todas maneras, déjame actuar y vamos a ver qué sale. Vamos a darle los últimos minutos a Víctor. ¿Alguna idea con la que quieras cerrar? Yo creo que era muy importante lo que dice Elia, el tema ahorita de centrarte a veces en una obra, vas olvidando, ¿no? La relación que tienes con lo que estás escribiendo, por momentos lo olvidas o lo abandonas, y puedes después de mucho tiempo volver a ello. Lo que ahorita estoy haciendo, bueno, quiero este mes ya sacar el de madera, un tiraje muy corto, ¿no? Y luego por ahí he estado, ¿no? Ya llevo 2-3 años trabajando en unas cartas que encontré que tienen que ver con un músico, es anónima, pero entonces ese es otro lado, ¿no? De poder sacar estas cartas que me gusta también, la investigación histórica, pero también eso te va imponiendo ciertos tiempos, ¿no? El otro lado también tiene que ver con las fotografías, un libro de fotografías, ¿no? Que también quiero sacar. Es importante, yo creo que esa relación que uno tiene con sus propios textos, no desesperarse también por la inmediatez de que ya está y hay que sacarlo inmediatamente. En ocasiones pasa eso, uno lo olvidas o lo abandonas, y por momentos regresas, puede ser que te des cuenta que ya lo habías acabado, o como ahora me está pasando, que necesitaba otra manera de organizarse para poder ser el libro tal como el texto tal como lo habías imaginado, ¿no? Entonces esos son
los proyectos en los que estoy ahí metido. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por esta rica plática en torno a la autoedición y las ediciones de autor, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Rodrigo. Muchísimas gracias por su presencia, Rodrigo Landau, Citlali Rosales, Elia Pérez López, Víctor Vázquez Quintas y por supuesto a Efraín Velasco por moderar esta charla en la cual nos hemos puesto en contacto con las opiniones, las experiencias y los planteamientos de los autores que quieren encontrar de manera directa a su público lector sin intermediarios y que en esta ronda de autopublicaciones y ediciones de autor nos han dado luces acerca de lo que ahora es uno de los caminos para que el público entre en contacto con la literatura. Y pues de esta manera estamos llegando al final de nuestras celebraciones. Empezamos el lunes, llevamos 6 días y es difícil decir al final porque la Casa de la Cultura siempre es un espacio abierto a todas las personas que quieran acercarse a este centro en donde han pasado miles y miles de estudiantes, de maestros, de visitantes, de exponentes a lo largo de los últimos 50 años. En 1732, cuando se puso la primera piedra del exconvento de los 7 príncipes en donde estamos, no imaginaron que 289 años después seguiríamos construyendo, tal vez no con material concreto, pero sí sembrando la semilla de la instrucción desde la más temprana edad hasta los talleres para adultos, del contacto con el público del barrio, los 7 príncipes y de la ciudad de Oaxaca, para tener una mejor calidad de vida. Hemos tenido la oportunidad en esta semana de apreciar la pintura, la instalación, también la cerámica a la alta temperatura, la música, la danza, el teatro, de escuchar en foros a exdirectores y exdirectoras de esta institución acerca de su experiencia, de sus reflexiones, de sus planteamientos y también tener a autores y autoras que nos hablan de sus ediciones. Esto es solamente la punta del iceberg. La Casa de la Cultura nos puede dar una oportunidad increíble en sus pasillos, galerías, salones y bibliotecas, patios y espacios externos, de que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a la cultura y de esa manera gozar de la buena vida. A nombre de todo el equipo que trabaja en esta institución y que además tiene un sentido de identidad, de pertenencia muy fuerte, la gente que está en las áreas administrativas, en las áreas técnicas, en el mantenimiento, por supuesto, los instructores e instructoras de los diferentes talleres, siempre están codo a codo para hacer brillar esta Casa de la Cultura en estos primeros 50 años que esperemos se multipliquen y sean muchísimos más. A nombre de todos ellos, por supuesto, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca y de esta Casa de la Cultura, les agradecemos enormemente el haber seguido con atención estas transmisiones y pues les deseamos que gozando del arte y la cultura, goce de la buena vida. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces.